Ya está. Listo. Pongo la página aquí. Ya. Chiqui, Hola. ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija. Padre, gracias por tu amor, gracias por este tiempo para compartir tu palabra, Señor. Guíanos, que tu palabra modifique, redefine aquellos pensamientos, esquemas que tenemos que no son los correctos y que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no son las más correctas, aquellas que de alguna manera nos acercan a ti, Padre. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Confiamos en ti, creemos en ti, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlos, ¿cómo estás, hombre? Gusto de verte. Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos al estudio así para no perder tiempo y realmente perdóname por todo este. ¿Quién desapareció del mapa? Carlos. Bien. Vamos a entrar en primer lugar a ver el libro de Efesios, pero primero vamos a ver el contexto del libro y acerca de la ciudad de Éfeso, de acuerdo a donde fue escrito, es en la zona que ellos llamaban Asia, y dice acá era una de las ciudades más importantes y ricas por el comercio y el movimiento económico que se daba, era muy fuerte. La iglesia de Éfeso es, digamos, una de las zonas estratégicamente, estaba colocada en una zona muy estratégica que permitía que todo el comercio estuviera en ese lugar. Mucha gente rica tenía empresas, tenía negocios, tenía mucho dinero. Éfeso es uno de los lugares donde el dinero abunda. Y obviamente al abundar el dinero abundan otro tipo de cosas más. Pero Éfeso era el lugar donde mucho del poder económico estaba de alguna manera presente. Pero a la misma vez estaba el culto a la diosa Artemisa o Diana, ¿no? Que era el culto más grande y más fuerte de ellos. Se dice que el templo que había sido construido para esta diosa medía 130 metros por 65. Tenía 120 columnas de 12 metros de alto que habían sido regaladas cada una por un rey. 36 de ellas estaban ricamente talladas e incrustadas y servían no solo como centro de idolatría, sino, esto es interesante, también como un banco donde los efesios depositaban su dinero. Era realmente algo bastante interesante cómo el templo en aquellos días funcionaba, ¿no? No solamente era un lugar de adoración, era un lugar donde había intercambio económico, pero también había un detalle más. Era un pueblo supersticioso, había amuletos que lo solucionaban todo tipo de problemas, ya sean males físicos, enfermedades, guerras. Y el templo, además de ser un lugar religioso, era a su vez un centro de inmoralidad y crimen. Cualquier criminal se consideraba seguro si podía entrar en el templo. Además, las sacerdotisas del templo funcionaban como prostitutas sagradas. Eso es un factor bastante interesante porque en Corintios, por ejemplo, también se daba. Por eso Pablo dice a la mujer que use velo. No permito a la mujer, digamos, que esté descubierta y mucho menos que se rape. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo recomendaba eso? Porque las prostitutas estaban rapadas y eran las que guiaban el culto y después de tener un servicio religioso tenían un intercambio sexual con las personas del lugar, ¿no? Prácticamente para ellos la fornicación, la prostitución era algo sagrado, no era solamente un asunto inmoral, decadente, sino tenía que ver con sus costumbres religiosas. Ellos disfrutaban y celebraban, digamos, al máximo ese aspecto. Ellos pensaban que eso los llenaba de bendición, de grandes cosas, en fin, ¿no? Entonces, un poco para que comprendamos cómo era este lugar. Era un lugar de mucha superstición, mucha gente practicaba la brujería, practicaba mucho de estos tipos de cosas. Ahora, Pablo llega a ese lugar. Dice en el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les pregunta, les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora,
¿Qué notan de particular en esta pregunta? ¿Qué les hace pensar esta pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué te lleva a pensar una pregunta como esa? Ahora, para ubicarnos, Pablo hace 3 viajes misioneros. ¿Ok? ¿Cómo estás, nena? Gusto de verte. Este es el tercer viaje y el último viaje que Pablo realiza. Pablo está en la cúspide de su teología. Escribe en este lugar el libro a los Romanos. Pablo ha crecido, es un hombre ya mayor. A los, digamos, 50 años comenzó el primer viaje, que duró 2 años. El segundo viaje duró 3 años y este viaje dura 4 años. Prácticamente estamos hablando casi de 10 años, 9 años a 10 años, que Pablo aproximadamente tendría 60 años de edad. Está en la cúspide de su teología, es un hombre que ha caminado con el Señor, ha visto maravillas, en fin. Y cuando él se encuentra con estas personas, le hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, ¿qué te hace pensar esa pregunta? ¿Qué opinión te merece una pregunta como esta? Nena, esperamos ansiosos tu respuesta. Perdón. No. Cuéntame. Lo que pasa es que acabo de entrar y estoy, Te has quedado conmovida con esta pregunta. recién me estoy poniendo al día. Ok, no te da problema, nena. ¿Qué nos hace pensar esta pregunta? Cuando Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta que tú le harías a una persona que te dice: oh, estoy yendo a esta iglesia. Por ejemplo, te encuentras con alguien y te dice: oh, estoy yendo a la Alianza, o estoy yendo a la iglesia bautista. Tú le preguntarías: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En este momento no pasaría eso. Mira, a mí me parece que lo que le está preguntando es si realmente se convirtió, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué más te hace pensar esa pregunta? ¿Por qué preguntas algo así? Porque yo creo que sabía que no eran creyentes, que tenían un desconocimiento total de la cosa, seguían aún con sus tradiciones, calculo. Ok. Ahora, notemos, por ejemplo, el versículo 1 dice: aconteció que de tanto Apolos estaba en Corinto, Apolos era un predicador. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, y subrayen estos, discípulos, ¿verdad? O sea, había cierto tipo de creyentes que él se encuentra y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron: ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Sin embargo, la pregunta no deja de ser interesante, ¿verdad? Adelante, por favor. ¿Puedo decir algo? Sí, mira, Sí, lo que pasa es que sí, claro que sí. en ese tiempo todavía muchos de los creyentes solo habían recibido el bautizo de Juan, ¿no? Por el arrepentimiento. Y había quedado todo ahí. Muchos no conocían ni siquiera el Espíritu Santo. Era el grupo de los apóstoles y su congregación inicial, ¿no? El resto no. De acuerdo, eso es verdad y eso es correcto, eso es muy correcto. Ahora noten esto. El Espíritu Santo debe recibirse, según lo que Pablo explica después en el libro de Efesios, cuando creemos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, escuchamos la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Escuchas con fe, recibes el Espíritu. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Para Pablo, basta oír con fe para recibir al Espíritu Santo. O sea, es un acto, digamos, que se recibe al momento, ¿verdad? O sea, tú creíste, recibiste. Es algo simultáneo. Si tú creíste al mensaje, al evangelio, ya lo recibiste. 2, que recibir el Espíritu Santo era una realidad palpable, y esto es quizás el punto interesante. En Hechos 8:17 dice:
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrece dinero, ¿no? Porque él también quería tener. Ahora, cuando dice la Escritura que les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué idea vienen a tu cabeza, a tu mente? ¿Por qué un hombre como Simón, que ha perdido su prestigio, porque era un gran hombre, cuando llega a Felipe y predica en Samaria, le ofrece dinero a Pedro y a los apóstoles para que le den ese poder para quien él quiera, le ponga las manos y reciban el Espíritu Santo? ¿Qué estaba pasando en ese momento que a él lo impresionó demasiado? No vamos a concluir que esto debe pasar. No estamos hablando de lo que debe pasar, estamos hablando de lo que sucedió en ese momento. Como un rito de iniciación había. De acuerdo, pero si Simón, él había engañado a la gente diciendo que era un hombre que tenía poderes mágicos y todo eso. Llega Felipe y el hombre queda arruinado, porque lo que había en Felipe, él sanaba enfermedades, echaba fuera demonios, pero ahora viene Pedro con otros apóstoles, pone las manos y la gente empieza a recibir el Espíritu Santo. Tenía que haber pasado algo tan, de alguna manera, significativo para que ese hombre le diga, dame dinero porque quiero que cuando yo ponga las manos, la gente también reciba el Espíritu Santo. Porque si no sucedía nada, tú puedes poner tus manos y decir, ya lo están recibiendo, porque no sucede nada. Pero para que tú ofrezcas dinero, es porque algo estaba pasando. No sé si me dejo entender. Porque piensa por un momento, si tú pones las manos en una persona y oras y dicen el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo y nada pasa, ya tienes, anda. Y el siguiente, recibe y nada pasa, nadie te ofrecería dinero para hacerlo porque simplemente haría lo mismo ya que no va a pasar nada. ¿Verdad? No necesito decir dame dinero porque a cualquiera empezaría, también voy a poner, ya tienes. No pasó nada. A no ser que verdaderamente en aquel momento, estamos hablando de aquel momento, por favor, porque a veces tenemos el gran problema, el gran conflicto de tener cierto temor de hablar de este tema, ¿no? Y decimos, no, es que así no debe ser. Está bien, no estamos hablando de nosotros ahora, estamos hablando de lo que ellos vivieron, de lo que a ellos les pasó. Claro, era un tiempo diferente. Exacto, o sea, veamos las cosas con una óptica, hagamos una separación, ¿de acuerdo? Y en esa separación, seamos objetivos. Algo tuvo que suceder demasiado grande para que Pedro ofrezca dinero, es obvio. De tal manera que el mago dijo, yo también quiero que cuando yo ponga las manos pase lo mismo. No estaban cayendo al suelo. Había algo realmente muy especial. Vean esto. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y ahora, noten el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Esto realmente es interesante, porque sucedió algo, estamos hablando de ese momento, que fue demasiado visible. Era tan visible que el otro probablemente sucedió algo parecido, y es por eso que Simón dice, yo también quiero que conmigo suceda lo mismo. Cuando la Biblia dice que ellos profetizaron, ¿quién de ustedes me explica qué significa esto? Porque hablar en lenguas de alguna manera tenemos una noción, ¿no? El hablar en lenguas tiene que ver con una persona que de alguna manera empieza a articular un idioma que no conocemos. Que en ese momento la persona empieza a decir algo que es un lenguaje, pero que no conocemos, que no entendemos, ¿no? El hablar en lenguas. Pero profetizar, ¿qué era? Cuando la Biblia decía que no solamente hablaban en lenguas, sino que profetizaban.
Era como predicaban, ¿no? Ahora, esto es interesante, lo que tú estás mencionando, porque usualmente hoy en día se dice que aquel que tiene el don de profeta es el predicador, y no hay nada más falso que eso. Eso no es correcto. Hay muchos que creen que los dones del Espíritu fueron en el Nuevo Testamento y ahí murieron y desaparecieron. No, no han desaparecido. Entonces hay personas que dicen, no, pero ha habido mucha confusión en muchas iglesias. Hay personas que se han equivocado. Sí, es verdad. Que el sexo el día de hoy se use mal, no por eso decimos nosotros, nunca más nadie debe practicar ningún tipo de sexo ni con su pareja. No. El sexo ha sido realmente corrompido, ha sido mal usado, pero no por ello decimos basta, no se debe practicar ni con esposa ni de ninguna manera. Nosotros vamos a decir no, cuando es usado correcta y legítimamente, es algo hermoso, es algo bueno, es algo bello. Los dones han sido mal usados, han creado divisiones, han confundido a muchas personas, han hecho daño, sí, correcto. Pero no por eso podemos decir que es malo. No por eso vamos a decir esto ya no está en uso y ya no está en funcionamiento. Cuando algunos hablan de profecía, van a decir la profecía terminó con la Biblia. Yo estoy totalmente de acuerdo y voy a decir amén. La profecía efectivamente terminó con la Escritura. La profecía que revelaba las cosas bíblicas terminó. Pero no toda profecía tiene que ver con la revelación de cosas bíblicas. Hay profecías personales. Agabo era un profeta, que ustedes leen, que dice, viene una gran hambre en la tierra. Es algo no teológico, es algo no doctrinal. Era una situación que estaba pasando. Nuevamente Agabo se encuentra con Pablo y le dice, el Espíritu me está diciendo que cuando tú vayas a Jerusalén vas a ser encarcelado, vas a ser apresado. Nuevamente, no está hablando de cosas teológicas, no está hablando de nada por el estilo. En Hechos 13 dice que estaban ellos en un culto de oración, estaban sirviendo al Señor, estaban orando, y el Espíritu dijo a separarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Obviamente tuvo que haber alguien que en ese momento hablara, y ese hablar por el Espíritu era profecía. Vuelvo a repetir que existan falsos profetas, que existan personas que engañan, que confunden, que hacen daño, obviamente eso es real. Pero no por eso podemos nosotros negar algo que la Biblia en ningún momento dijo eso terminó. Me dejo entender, no existe ni un pasaje que me diga esto terminó. Que sea mal usado, sí. Que ha hecho daño, por supuesto. ¿No? Pero en ese momento la gente daba algún tipo de mensaje que los que estaban presentes, obviamente se quedaron sorprendidos. Porque si tú pones las manos y la gente empieza a compartir la palabra, pues no hay nada de sorprendente en eso. ¿Me entiendes? O sea, no, que el Señor es grande, gloria a Dios, bendito sea su nombre. No, ocurrió obviamente algo muy, muy significativo en ese momento. Algo muy, muy impactante que sucedió en aquellos días, ¿no? Entonces, la verdad es que el día de hoy está tan dañado este aspecto que uno no se atreve a entrar en este tema de manera directa debido al daño y al mal uso que se ha dado. ¿Verdad? Existe tanto daño y tanta confusión, tanta manipulación de parte de algunas personas que definitivamente es un tema que cada vez se ha alejado de nosotros. Algo, sin embargo, no podemos negar que es un regalo que Dios dio, que debido al pecado nuestro se dañó en el camino. Como digo, como yo lo veo como la sexualidad. La sexualidad es uno de los regalos más hermosos, más bellos y más grandes que Dios nos ha dado. Sin embargo, se dañó, se ensució, ¿no? El día de hoy realmente es algo perverso, es algo malo en muchas índoles, ha causado dolor, destruido hogares, arruinado vidas, en fin, algo tan lindo que Dios le crea para que el hombre de alguna manera tenga un compartir de felicidad con su pareja, se convierte en algo terrible, en algo que daña el corazón, ¿verdad? Es algo bello. Y así,
El ser humano es experto muchas veces en convertir lo que es bueno en algo malo, ¿no? Entonces es nuestra, digamos, mala manera de ser. Pero vuelvo a repetir, quienes de alguna manera han disfrutado el don y lo siguen disfrutando de manera adecuada y correcta, en un ambiente, digamos, en los cual exista madurez, puedo decir que es bastante hermoso, bastante bello. Dios sigue hablando, Dios no ha dejado de hablar. Es incorrecto decir Dios en ese momento no habla, y a veces tiene mucho más que hablar, mucho más que decir, ¿no? Pero como decimos, no entramos en temas, no entramos en discusiones, pero no podemos decir que esto dejó de ser. ¿Que el don de lenguas ha generado problemas? Por supuesto que sí. Pero también puedo decir que es un regalo hermoso para quienes lo tienen. Es una de los dones que edifica personalmente a una persona, que lo llena, que te permite disfrutar una comunión con Dios muy fuerte, muy grande, muy bella, muy íntima, muy especial. Sí, es verdad, hay personas que debido a eso hicieron daño, confundieron. Está bien, porque todo lo malogramos nosotros, pero no puedo por eso satanizar algo que viene de Dios y un regalo que Dios da, ¿no? Igual que la profecía. Pablo va a decir sobre todas las cosas que profeticéis, ¿no? Y ahí no está hablando de predicar la palabra. Si ustedes leen claramente todo lo que está diciendo, va a decir, si alguien entra al culto de ustedes y empiezan a profetizar, pues va a salir lo que está oculto en su corazón. Porque a veces por profecía dice, Dios me dice que tú estás en esto, si estás haciendo tales o cuales cosas, ¿no? Entonces, porque eso es un lenguaje profético, ¿no? Obviamente, vuelvo a repetir, se ha dañado, se ha mal usado, se ha confundido, se ha usado para manipular a la gente y debido a eso perdió todo su esplendor, toda la belleza que hubo. Uno está más tranquilo recibiendo un consejo, leyendo un versículo, edificándose en la palabra. Y es correcto, porque Dios sigue usando la palabra, la escritura, para hablar, ¿verdad? No nos cabe la menor duda que la palabra de Dios sí es una buena guía y que el Espíritu Santo la sigue usando para guiarnos. Así que no hay que estar asustados. En aquellos días también hay que comprender que la escritura no había sido concluida, ¿no? La escritura, y este es un detalle que nosotros tenemos que comprender, la escritura se concluye prácticamente tenemos una porción de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento, en el año 300, 400 después de Cristo. Durante todo ese periodo, nadie tenía un Nuevo Testamento. Todo el mensaje era oral. La presencia de gente que tenía dones proféticos hacían y daban la urgencia para llenar ese vacío de información que ellos tenían. Ahora, en el año 300, 400 ya se tenía la escritura completa. Sin embargo, no estaba a la venta. Ningún creyente podía leerla. La reforma llega en el año 1500. Imagínense, desde el año 300, 400 hasta el año 1500, nadie tuvo un escrito bíblico. Decir que la iglesia se sostuvo por la palabra de Dios, hay que tener cuidado, porque no había escrito. Nadie tenía un escrito personal. Todas las personas, los religiosos, se habían congregado en templos y se habían aislado, querían apartarse del mundo y querían estudiar y alimentar el alma, ¿no? Y leían y estudiaban, pero para ellos. Pero no había una predicación. Tú ibas a una iglesia donde la prédica era en latín. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia que yo hablo alemán y esta prédica es en latín? Porque tenía que ser en ese lenguaje. Entonces, ni siquiera la oportunidad de escuchar un buen mensaje, porque de latín. Entonces, notemos ese tipo, digamos, de situaciones que rodeaban, porque a veces decimos la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos fortalece, y eso muchas veces no fue. Entonces la presencia profética, el discipulado, la ayuda mutua, la hermandad que hubo, es lo que contuvo y lo que permitió que existiera una iglesia.
En el año 1500 surge la Reforma. Lutero traduce las escrituras griego-hebreo al alemán. Entonces, ¿empezó a vender Biblias? No. La imprenta es creada poco después, pero no había una venta de Biblias como las tenemos ahora. Llegamos al año 1900. Los que leían eran los sacerdotes que querían estudiar las escrituras. Año 1900, prácticamente ya a los años 1930, 40, es cuando empieza la difusión de la palabra de Dios. Hemos nacido nosotros en los años 60, 70, donde tenemos ya un mercado abierto a las traducciones, Biblias. Obviamente hoy en día es impresionante, tenemos muchas versiones, pero no fue así por más de 1800 años. Entonces, siempre tomemos en cuenta eso. El factor profético obviamente llenó el espacio, el vacío en ese momento que existía. Y es comprensible. Hoy tenemos una gran oportunidad de escudriñar, de estudiar, de memorizar en versiones diferentes, aprender el griego, aprender el hebreo y poder estudiarlo con profundidad, de tal manera que lo mismo que dice ese profeta es lo mismo que yo voy a leer en este escrito. Porque no hay contradicción. Lo mismo que está diciendo esa persona es lo mismo que acá me dice: estoy contigo y iré contigo donde quiera que tú vayas. Tengo tantas promesas, tengo tantas verdades en la palabra que no necesito de un mensaje adicional. Dios ya me bendijo. Tengo su palabra en muchas versiones. ¿Se da cuenta? Si bien es cierto, es un don hermoso, el día de hoy tenemos muchas oportunidades de edificarnos, de guiarnos, porque tenemos muchos escritos que pueden ser comprendidos. ¿De acuerdo? Pero entendamos ese antecedente. 1800 años, y hubo un gran vacío de información. Por eso que la Inquisición, por favor, para ser justos, porque a veces somos muy injustos, decimos la Inquisición fue católica, no es verdad. El protestantismo también tuvo su Inquisición. ¿De acuerdo? Las manos están manchadas de sangre en ambos lados. Si bien es cierto, la Iglesia Católica fue mucho más drástica y mucho más grande, también fue, digamos, la Iglesia Protestante, a tal punto que Calvino mata a un doctor. Te hubiera matado, hermano. Calvino te hubiera perseguido y te hubiera matado. Porque Calvino pensaba que era un pecado el tratar de analizar, de abrir al cuerpo humano y ver todo eso. Y Calvino, a Miguel de Cervet, lo quema vivo. Lo quema vivo al pobre. Porque para él eso era un pecado horrendo, era una herejía drástica. Y estamos hablando de nosotros, de los evangélicos, los protestantes. Así que por un instante no seamos tan injustos. Aunque los católicos, ellos quemaron y persiguieron, sí, es cierto, porque tenían más control y más poder. Pero también los protestantes hicieron y tuvieron mucho, y hay mucha historia triste, lamentable, donde mucha gente murió también. ¿De acuerdo? Y ese es el oscurantismo del ser humano, la ceguera, el no tener escrituras, el dejarte guiar porque el líder te dice eso es lo correcto. Ahora, eso nos pasa el día de hoy. Tenemos palabra de Dios, tenemos Biblia, pero un pastor sale y dice, si tú ofrendas tanta cantidad de dinero, Dios te va a bendecir, la gente lo hace. Ya la culpa no es solamente del hombre que está predicando, de la gente que pudiendo leer y analizar y darse cuenta que eso es una mentira, no lo hace. ¿No? O sea, el problema ya es nuestro. Porque si él me está diciendo cosas que no son ciertas, pues yo tengo que investigarlas. Ya es un problema mío. Hoy tengo tantas herramientas para averiguar si eso es verdad o es mentira. ¿Dónde dice eso? Y simplemente seguimos porque la gente lo dice, porque así me dijeron que era y yo creí. ¿No es cierto? Entonces, eso es de alguna manera uno de los aspectos interesantes, ¿no?
Entonces notamos que para este momento, obviamente no hay escritura, no está completado todavía cuando Pablo está aquí, ni siquiera existen los evangelios. En este momento cuando Pablo está predicando, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan existían en este momento. Había una necesidad de un encuentro con Dios de alguna manera, en mi opinión, más riguroso, que permitiera dar a la persona convicción. Por eso Pablo cuando escribe, y vamos a leerlo después, el libro de Efesios, basta escuchar con fe para recibir el Espíritu Santo. Y ya Pablo no dice en el libro de Efesios, debe pasar esto contigo, no lo hace. Pero en este momento, obviamente, era de alguna manera una señal para esa iglesia que comenzaba, para esa iglesia que no tenía escrito, para esa iglesia que no tenía realmente las verdades como las tenemos el día de hoy. Obviamente necesitaba mucho más, algo más riguroso, más fuerte, ¿no? Entonces, Dios es sabio, Dios es sabio, Dios es misericordioso. Pero no hay que tener miedo a ningún don, no hay que tener miedo cuando algo viene del Señor, ¿no? Dios cuando hace algo y es verdad y es auténtico, pues gloria a Dios por eso. Sigue siendo lindo y sigue siendo hermoso. Lo cierto es que lo que me dé el Señor jamás debería contradecir su palabra. Eso es algo importante, que el Señor me está hablando y me está diciendo que hay que hacer esto, y si eso contradice lo que la palabra enseña, pues sabes que eso no viene de Dios, ¿no? O viene de tu corazón o de otro lado, pero eso no la Biblia no me habla. Entonces, hoy en día, por eso, de alguna manera, no tenemos esa sed de búsqueda de revelaciones, porque la palabra en sí, estudiada debidamente, es algo continuo que Dios habla a nuestro corazón, ¿no? Y nos llena, nos guía, y es lo correcto. Si por ello, menospreciar o, digamos, señalar indebidamente, ¿no? A una persona que dice, Señor, yo estaba orando y me habló, pues es cierto, no puedo ponerme en una situación de decir eso no, eso es del demonio, eso no es de Dios. No, eso no sería correcto, ¿no? Yo respeto, en realidad, he tenido también mis propias locuras y mis propias experiencias. El asunto también me he estrellado con todo esto. Pero es lindo, ¿no? Es lindo. No hay nada más bello que las cosas de Dios. Esa es una de las cosas que debemos entender, ¿no? Y como le decía a una persona, ¿no? O sea, hay gente que empieza a decir, Señor, quisiera darle lengua, quisiera tener una visión. Yo prefiero una persona así, que pasa la noche orando por una experiencia. En realidad, prefiero una persona así a una persona que toda la noche se la pasa viendo cosas que no debe ver. ¿Me entiendes? Entonces, prefiero una persona que tiene hambre de cosas de Dios, aunque sean experiencias con Dios, a una persona que tiene hambre de otras cosas, ¿no? Es más lindo, es para mí mucho más saludable, ¿no? A veces llorar y decir, Señor, ¿cómo quisiera sentirte y que estés a mi lado y escucharte, ¿no? Prefiero eso a otras cosas que me dañan, que me perjudican, que llenan mi mente de cosas viles, sucias, que no es bueno, ¿no? Siempre las cosas de Dios van a ser preciosas, y cuando alguien tiene un corazón, digamos, que tiene hambre de Dios, de Dios, no merece nada malo, ¿no? Siempre a la gente de mi iglesia les digo, ¿no? Si tienes ganas de buscar a Dios, búscalo con todo el corazón. Siempre cuando existe eso lo encuentras. Y es lindo, es verdad. No necesita, hay gente que dice, más bienaventurados los que no ven, no, y creyeron. Sí, amén. Y qué lindo caminar en esa convicción y tener esa fortaleza. Pero hay personas que se están quebrando, que están mal, y a veces Dios de alguna manera preciosa les habla. Los ha tocado y sus corazones se han renovado y han buscado de Dios y han caminado de una manera, digamos, más digna de Él, ¿no? Entonces a veces es triste cuando vemos en nuestro mundo personas que conocen tanto de la palabra y conocemos tanto de teología, tanto de la temática, pero somos amargados, fríos y con corazones bastante sucios muchas veces, ¿no? Entonces, un equilibrio saludable, ¿no? De buscar de Dios y tratar de alguna manera de encontrarnos con su amor y su gracia. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ahora, noten este detalle. Dice esto, en Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Esa palabra en griego, extraordinarios, es poco usuales.
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero realmente es impresionante eso, ¿no? O sea, imagínate, Ernesto, que agarran tu casaca, se la ponen un enfermo y queda curado. Imagínate eso, ¿no? Eso es lo que está pasando con Pablo, ¿no? O sea, realmente Dios hizo algo en la vida de este hombre que marcó algo impresionante en aquel lugar, que obviamente estaba lleno de prostitución sagrada, lleno de hechicería, lleno de culto a Artemisa, Diana, y Dios tenía que marcar su presencia de una manera muy fuerte y muy formidable. Tenía que decirle a ese lugar tan impregnado de alguna manera de lo vil, de lo inmundo: yo estoy presente, yo soy real, yo tengo poder, ¿no? Pero obviamente Dios obró de esta manera en la vida de este hombre. Y eso es siempre impresionante, ¿no? Hoy en día, cuando uno ve a predicadores que hablan del poder de Dios, lo único grande que uno ve es que la gente se cae al suelo. O sea, pum, 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 es lo único grande que uno puede ver. Pero obviamente aquí había algo extraordinario, algo impresionante, algo realmente que sí fue realmente, wow, yo me quedo realmente bastante impresionado de esto, ¿no? Y qué lindo debe ser realmente que Dios te use de una manera tan poderosa, por así decirlo. Pero nunca olvidemos, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Entonces, el buscar a Dios con el corazón para que Dios siga obrando es un buen deseo y una buena oportunidad. Nunca será equivocado, nunca será errado hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario? Seguimos. Adelante. Creo que estamos en la hora. Efesios comienza el versículo 1 diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, en casi todas las cartas, él dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué razón Pablo defendió tanto ese derecho, esa posición? ¿Qué sucedió que lo obligó a él a tener que defender eso? ¿Por qué? Ustedes recuerdan, después de la muerte de Jesucristo, de su resurrección, que los apóstoles se quedan esperando en Jerusalén, obviamente que Dios llegara, ¿no? Después leemos y llegó el Espíritu Santo y sucedió todo lo que pasó. Pero antes de eso, Pedro se pone en pie, porque Pedro siempre tiene esa manía, ¿no? O sea, de ser medio metiche, siempre quiere, es el bocón del grupo, él siempre habla, él siempre toma iniciativa. El Señor solamente le dijo: esperen la promesa del Padre. Eso fue la única orden que les dio. Pero Pedro se levanta y dice algo. ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Un caramelo para el que se acuerda. No me va a sentir mala. Nena está leyendo su Biblia, bien tramposa la nena. Pedro dijo que Judas había muerto y era necesario nombrar a un sucesor. ¿Se acordaron? Hay que nombrar a un sucesor. Y se pone a hablar porque la Biblia dice esto. Pedro siempre, como a veces le digo a una persona: tú cuando hablas te metes en problemas, no hables más, o sea, mejor guardar silencio. Pero hay gente que abre la boca y mete el dedo. Carlos. Sí, o sea, él dijo eso y quería que fueran 12 otra vez, ¿no? Exacto, exacto. Y nombra a uno llamado Matías. Sí. ¿Ok? Y hacen suerte, ¿no? Ponen y tira y pum, la suerte cae sobre Matías. Pablo. Pero, sí. Pucho, eso de hacer no era decisión de Dios, era, ¿no? ¿De la suerte? ¿Echar suerte?
¿Me estás hablando de eso, nena? O sea, al echar esas suertes no quería decir que Dios no estaba eligiendo al sucesor de Judas. Exacto, exacto. Para muchos comentaristas y estudiosos, eso fue una decisión incorrecta. Por eso Pablo se la pasa explicando, por si acaso yo soy el número 12. O sea, claro, porque de alguna manera, por eso no le respetaban a él el ser apóstol. No, son 12. ¿Tú dónde estás? Tú no entras en los 12. Ya está Matías. Entonces, en muchos lugares se le cerró la puerta a Pablo. Muchas iglesias no reconocían en él autoridad apostólica y Pablo tiene que defender muchas veces su ministerio. Sí, soy apóstol, explica, yo me convertí, yo hice esto, porque esa fue la batalla más grande que tuvo. A veces es interesante, ¿no? Servimos a Dios, pero hay situaciones que de alguna manera van a impedir que la obra camine como nosotros anhelamos. Carlos. Lo mismo, ¿no? O sea, Pablo quería, o sea, la elección de Matías fue como antes tenían la costumbre del famoso Unín y Turín que tiraban la suerte para ver qué pasaba después, ¿no? Entonces Exacto. esto es lo que sigue Pedro, dice, no, tenemos que ser 12 porque nos falta uno. Entonces, igualito, no es a dedo, es a la suerte, Exacto, exacto. según su historia, ¿no? O sea, ellos ya venían desde el Antiguo Testamento trabajando con la suerte cuando no sabían cómo elegir. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque a veces hay decisiones que nosotros tomamos. Como decía un pastor cuando estaba en Lima, me gustó su prédica porque él decía, tenemos la manía de tomar decisiones y después nos acercamos a Dios para decirle, bendice mi Sí, decisión. Difícilmente nos acercamos al Señor a decirle primero, guíame y muéstrame qué quieres que haga. Usualmente lo que hacemos es tomamos la decisión, Señor, ahora bendice. Y, y parece que muchas veces hay decisiones que podemos tomar, como dice la Biblia, hay caminos que parecen derechos, pero los fines son fines. Entonces hay decisiones que por más saludables, buenas que parezcan, no son las correctas, no son las debidas, no son las oportunas, y vamos a dañar la misma obra de Dios. Ellos no lo querían hacer, pero al tomar esa iniciativa pusieron un gran problema en el camino, porque perjudicaron a Pablo. Pablo va a ver ese problema porque va a tener que enfrentar ese menosprecio, ese rechazo, ¿no? Ahora es difícil comenzar un ministerio o comenzar algo para el Señor o comenzar un negocio, un trabajo, teniendo ya a la gente rechazándote. Chiqui. Pero una pregunta, cuando Pedro hace esto, ¿es antes o después que Pablo se convierte? Esto es mucho antes. Esto es antes de recibir al Espíritu Santo. claro, Esto, Pablo no existía todavía en ese caso. exacto. Pablo todavía era un fariseo que perseguía a la iglesia. Claro, es más todavía, claro. Capítulo 1, capítulo 2 es donde reciben el Espíritu Santo. Capítulo 8 matan a Esteban y Pablo en ese momento está de acuerdo con la muerte de Esteban. Capítulo Claro. 9 de Hechos, ahí es donde se convierte Pablo, ¿no? Y todo eso había pasado en un año, no había durado más. Todo eso se da dentro de un año. Entonces, en ese año, después de la partida de Jesucristo, se da esta situación, ¿no? Pero todavía Pablo, cuando eligen a Matías, todavía Pablo no era de alguna manera parte de esta situación. Pero vuelvo a repetir, por eso Pablo se convierte, a pesar que Dios ya lo tenía elegido como apóstol, no le reconoce el apóstol. Él se reúne con algunos de los que quedan de los 11 y ellos mismos lo rechazaban. Tenía que ser Bernabé el que le diga, hey, un momento, ¿no? O sea, esto es de Dios. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque como creyentes, como hermanos en Cristo, como personas que conocemos y caminamos con Dios, vamos a cometer errores. Y decisiones que tomemos muchas veces van a perjudicar a personas que tal vez no hubiéramos querido hacerlo, pero lo vamos a hacer, ¿no? Siempre pensemos oportunamente. A veces decisiones como padre van a dañar el futuro de mis hijos.
¿no? Uno tiene que pensar siempre, orar, Señor, ayúdame a que lo que estoy decidiendo no sea la ruina, el obstáculo para otro o para la gente que yo quiero, la gente que yo amo. Entonces, a veces somos muy apresurados, muy rápidos en tomar decisiones y no tomamos cuenta los efectos de esas decisiones. Y en este caso, Pablo tiene que defender. Yo soy, por si acaso, apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. O sea, no se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, imagínense, él tiene que, si ustedes estudian las cartas de Pablo, en todas, casi, en la gran mayoría, él defiende eso. En Gálatas es una defensa a muerte. Los 3 primeros capítulos él defiende su apostolado. Quiero explicarle, yo soy apóstol de Jesucristo, en otras palabras, ¿no? O sea, qué lamentable. Corintios no querían sostenerlo y dicen, tú no eres apóstol. Pablo va a decir, para algunos yo no soy apóstol. Entonces, es difícil. Es difícil de alguna manera, como digo, esta situación. Ahora, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto a veces lo leemos, pues es un enunciado, es un saludo, pero difícilmente lo digerimos. La gracia de Dios te ha convertido a ti en este momento en una persona santa. En posición ya eres santo. No, pero yo sigo pecando, todavía sigo con cosas que están mal. Sí, es verdad. Ya eres justo y santo. Y mientras no entendamos eso, nuestra oración nunca va a ser correcta. Porque siempre nos acercamos con culpa ante Dios. Siempre sentimos que no tenemos el derecho de pedir nada. Siempre nos sentimos sin ganas. Pero cuando llego a comprender que Cristo con su sangre tomó mi lugar, Él pagó mi deuda, Él recibió el castigo, y gracias a Él, ahora Dios a mí me ve como justo, me ve como santo, no, pero yo sigo pecando, sí, y pedirás perdón cada día. Pero cuando te acercas al trono, a su presencia, tú eres santo, a pesar de que en este mismo momento hayas cometido una falta. Eso impide que tú ores, porque cuando tú oras y pides, no dices, Señor, yo te lo pide tu santo hijo, no, te lo pido en el nombre de Jesús. Y esa convalidación, esa relación, te permite que esa oración sea respondida y Dios te bendiga. Eso es fe. Fe es no verte a ti y ver a Jesús. Porque hasta el día de hoy hemos fracasado tanto, como hemos metido tanto la pata, que hasta pensamos que tenemos el merecido el sufrimiento que tenemos. Y no vamos a levantar, no vamos a ver la bendición de Dios porque vivimos bajo ese esquema en el cual somos indignos. Lo somos y lo seremos siempre. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero Dios no te bendice porque seas mejor hoy. Por eso, muchas veces, toda prédica que insinúa que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar, que tienes que ser mejor para que Dios te bendiga, está colocando sobre ti un peso de obras para tus bendiciones. Dios me bendice por Cristo. Debo cambiar por amor. Debo cambiar por gratitud. Debo cambiar porque así deben ser las cosas. No por beneficio. Entonces nosotros actuamos por un principio de reciprocidad. Si yo hago esto, Dios me va a dar. Esta semana, ¿sabes qué? Y no me peleé con mis hijos, no le pegué a mi esposa, todo está bien, Dios me tiene que bendecir. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo por ti. Y esa es la confianza y eso es fe. No debería estar aquí. Merezco que nada pase, pero hoy día tengo la paz y la tranquilidad porque vengo en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pido por esto, por esto y por esto. Y gracias porque por Él soy justo y soy santo. Y al ser justo y santo, todas las bendiciones me pertenecen. Porque esa es la promesa del pacto de Deuteronomio. Si oyeres mi voz y estuvieras atento, entonces las bendiciones vendrán sobre ti, caerán, te perseguirán, serás cabeza y no cola. Eres hijo de Dios. Él pagó un precio por ti.
el diablo quiere mantenerte en una esfera porque él es acusador y ataca tu conciencia y te hace sentir que no vales, que siempre vas a fracasar. Y debido a eso, nunca vas a levantarte. Ahora, Pablo, antes de todo, le recuerda que tú eres santo y eres fiel. ¡Wow! Fiel es un término que nos habla de un ser humano estable que permanece. Fiel es pistos en griego. Y hablar de fidelidad es la persona que permanece, que es estable, que no se mueve al compromiso que asume. Aunque otros no lo hagan, yo lo voy a hacer. Y terminaré lo que he empezado. Si somos honestos, no somos ni santos ni fieles en la práctica. Pero por gracia de Dios, lo son. Por eso, a los santos y fieles en Cristo. ¿Ven ese en Cristo? No por ti. En griego, ese en es digamos, una preposición que en la forma que está escrita se llama instrumental. Se le llama una preposición instrumental. Significa que el instrumento o la razón por la cual eres santo y fiel es porque estás en Cristo. Esto es precioso. En Él está tu identidad, tu vida. En Él estás completo. Padre, te bendigo hoy día. Soy la persona más feliz porque no me contabilizas nada. Por Él es que hoy soy otra persona ante tus ojos, a pesar de que aún continúo fallando. Esta es la parte preciosa de nosotros. Vamos a cambiar, porque el amor de Dios nos constriñe, porque Él nos amó primero y que podemos amarle a Él. Vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando, vamos a ir... Pero tus bendiciones, ¿quieres que Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, tu vida? Pues pídele en Cristo. No, que tengo que ayunar, voy a tener una vigilia, esta semana me voy a portar bien, no voy a hacer nada malo. No, estás tratando de comprar una bendición. Y quieres chantajear a Dios con tu fidelidad. Por Él soy santo y soy fiel. Y quiero ser una persona especial por gratitud, porque te amo, porque conquistaste mi corazón con todo eso. Quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero amarte. Ahora, esto es lindo, ¿no? Que están en qué lugar? En Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo vamos a analizar la próxima semana, perdóneme por hoy día, pero gracia y paz a vosotros es tremendo mensaje. Él comienza con un inicio y dice tantas cosas realmente muy lindas, pero el solo hecho que tú hoy día sepas que eres santo y fiel te permite acercarte a un Dios que es gracia, que tiene paz. El solo hecho de pensarlo, quiero antes de terminar decirte que para gracia es lo que la gente llama suerte. Todo te va bien y tienes suertudo. No, vivo bajo el favor, bajo la gracia de Dios. Paz, shalom. En griego es Eirene, pero recuerda que quien está escribiendo es un judío, shalom. Y shalom es prosperidad. No puede haber paz si no tienes todo lo que te da la paz. De Dios nuestro Padre, de parte de Dios y del Señor Jesús. Esto es hermoso porque hay deseos, hay bendiciones, hay un saludo que te recuerda, que te ubica antes de leer toda la tarde. Tenemos que ubicar nuestro corazón, nuestra mente, en quién somos delante de Dios. Porque Satanás lo que quiere es que recuerdes quién eres sin Dios. Mientras sigas pensando en quién eres sin Dios, nunca tendrás la fuerza de acercarte a Dios ni de creer que Dios tiene algo grande para ti. Siempre te vas a ver disminuido, triste y sin fuerza. Cuando nos vemos bajo esa gracia, bajo ese amor, nuestro corazón cambia. Porque estamos ante alguien que te ama. Por eso la otra parte del versículo 3, que lo vamos a ver, dice, bendito sea el Dios. Y eso es todo un tema.
Hay un Dios que se le llama bendito porque es especialista en bendecir. Es el que te bendice. Y Él quiere ser eso para ti, una continua bendición. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor realmente que guarde nuestros caminos, y a todas las personas que están entrando a la oración en este momento, porque supuestamente ya son las 7, por favor espérenme que voy a terminar el estudio y comienzo en un momento la oración. Vamos a ver. Padre, gracias por este estudio, gracias por este momento. Señor, todo lo que somos, todo lo que hoy tenemos es por ti. Nada de lo que hoy somos, nada de lo que hoy tenemos, Señor, nos pertenece. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres grande, digno eres de recibir toda honra. Gracias, Señor, te amamos. Gracias por recordarnos que sin ti nada podemos. Te bendecimos, te damos todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Ernesto, vamos a estar orando por ti, hermano. ¿Ok? Gracias. El próximo jueves, Dios te bendiga. Gracias. Cuídense mucho, gracias. Muchas gracias. Lo mismo para todos. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.